Vamos a comenzar esta clase, hermanos, con una palabra de oración. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad de nuevo de estudiar tocante a tu palabra, tocante a lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres nuestro Dios, tú nos quieres usar en tu ministerio. Te ruego que esta clase sea útil para estos hermanos que se han reunido para que conozcan mejor este libro divino que es nuestra Biblia, que tú nos has dado. Bendícenos, ilumínanos, Señor, en estos momentos, y te daremos gracias en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro amable Salvador. Amén. Estamos estudiando esta serie de lecciones, conociendo su Biblia. Estamos en estos días estudiando ciertos datos bíblicos que quizás aprende uno aquí o allá, pero queremos dar una enseñanza tocante a diferentes cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, la Biblia, cómo utilizar su Biblia. En la clase anterior estábamos estudiando los libros de la Biblia y las diferentes divisiones. En su tabla de los libros en su Biblia, puede notar cómo vienen en el Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esta es la primera división, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta división? Son los libros de ley, ¿verdad? La ley. ¿Cuál es otro nombre para estos 5 libros? El Pentateuco, ¿verdad? Pues sí, hablan. El Pentateuco, sí, ahí van conociendo entonces su Biblia. Y entonces ahí en su misma Biblia, si quiere, se puede poner una raya y poner una nota ahí en su Biblia, lee, algo así, ¿verdad? Y entonces sigue la segunda división: Josué, Jueces, Ruth, etc. Entonces ya tiene una idea de las diferentes divisiones de los libros de la Biblia. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ¿Cuántos? 66. En el Antiguo Testamento son ¿cuántos libros? 39. En el Nuevo Testamento 27. Muy bien. Y entonces ya van conociendo los diferentes libros en sus diferentes divisiones. Cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos otros libros tocante a la Biblia, cuando usamos las referencias que vienen en nuestras Biblias, casi siempre se escriben estos libros con abreviaturas. Y esto es lo que queremos ver en esta hora. Por ejemplo, Génesis. Pero en lugar de escribir Génesis, a veces se escribe nada más así, gen, o a veces nada más, y esto significa Génesis. Y entonces aquí en Romano número 5, en la hoja número 3 de su guía de estudio, tenemos las abreviaturas comunes de los libros bíblicos. En la tabla en mi Biblia, allí designa cuáles abreviaturas se usan en esta Biblia. Todas las Biblias no tienen esta ayuda. Por eso, y en otros libros se usan diferentes abreviaturas, y entonces es necesario tener una idea qué significan estas abreviaturas. Y aquí entonces, Romano número 5, en su hoja de guía, en su bosquejo, quisiera que vean conmigo y sigan este estudio aquí en su bosquejo. Ahí dice Génesis, ¿verdad? Ahí ven dónde está. Y luego al lado tiene GN. Esta es una de las abreviaturas con punto. Y luego gen.
con punto, ¿verdad? Estas son dos diferentes abreviaturas que se puede usar para significar Génesis. No voy a repasar todos estos ahorita, pero hay unos que quisiera llamar a su atención. Vamos a decir los primeros 5. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Bien, vamos a seguir entonces aquí con los libros que siguen. Quisiera llamar su atención aquí a unos. Josué, Jueces, Ruth. Y luego, Primero de Samuel. Nótense allí. Se escribe Primera Samuel. Pero tenga cuidado cuando lo escribe, porque también este puede significar ¿qué? Pues Isaías, ¿verdad? Y entonces cuando va escribiendo, si no tenga cuidado de la altura de sus letras, cuando va escribiendo rápido, entonces se puede confundir Primera de Samuel por Isaías, ¿verdad? Entonces esto nada más es una cosa que debe de pensar. Y luego, siguiendo, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, y puede notar las diferentes abreviaturas. Esdras, Nehemías. Aquí, tengan cuidado también. Nehemías, más adelante no habrá ningún problema, pero aquí que van aprendiendo Nehemías, pero hay otro libro un poquito más adelante que vamos a notar que es así. Y entonces este es Ne y este es Na. Este es para Nehemías y este es para Nahum, ¿verdad? Y entonces tengan cuidado de no confundir estas abreviaturas. Siguiendo conmigo, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Una vez más, Isaías. Y ahí también se puede notar Isaías. Tenga cuidado, pues si no está escrito bien, si lo escribe así, esto puede significar Primero de Samuel, ¿verdad? Y entonces cuando lo escribe, debe de tener cuidado de la manera que lo escribe. Primero de Samuel, Isaías, se pueden confundir si no están escritos bien. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, siguiendo aquí en la otra columna, en su hoja, Ezequiel, Daniel, una vez más, nótense, Daniel, esta es la abreviatura, DN. Tenga cuidado, yo he notado en mis clases que hay alumnos que confunden esta abreviatura para Deuteronomio. Este no es Deuteronomio. Deuteronomio es DT, ¿verdad? DT, con punto. Deuteronomio. Este es Daniel. Quizás se puede pensar, bueno, también puede ser la abreviatura para Deuteronomio. Bueno, quizás sí, pero no es. Y no se debe de confundir estas abreviaturas. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Ya les dije de Nahum, pueden notar allí con Nehemías y que no se confunde. También el libro que sigue, Habacuc. Habacuc. Esta es la abreviatura.
Pero también en el Nuevo Testamento hay un libro que tiene abreviatura así, Hebreos, ¿verdad? Y entonces no debe de confundir, debe de anotar con cuidado Habacuc o Hebreos. ¿Cuál será de estas dos abreviaturas? No se confunden. Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Estos son los libros del Antiguo Testamento y las abreviaturas que van con estos libros. Allí en su tabla de libros, entonces puede subrayar después de Deuteronomio para su primera sección. ¿Dónde va a subrayar después para la segunda sección? ¿Después de cuál libro? ¿Dónde? Josué, Jueces, Ruth, primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, allí, ¿verdad? Esther. Y estos son los libros históricos. ¿Cuántos son? Pues 12. No, hablen. 12 libros de historia o 12 libros históricos. Y luego, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, ¿son libros de qué? Los libros poéticos. ¿Y cuántos son? 5. Y ahí lo puedes subrayar, ¿verdad? Y luego, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, otra raya. Estos son los libros de los profetas, ¿qué? Profetas mayores, ¿verdad? Bueno, hablen. Profetas mayores. ¿Cuántos son? 5, ¿verdad? 5. Y luego los profetas, ¿qué? Siguen los profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías. Y en todo el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros hay? 39. Bien. Ya vamos a seguir aquí en el Nuevo Testamento. Y tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos se llaman los 4, ¿qué? 4 evangelios. Muy bien. Y luego Hechos. Es un libro que se queda solo. Libro histórico, libro de la historia de la iglesia. O los 5 libros pueden notar como libros históricos del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Siempre decimos Hechos. El título es Hechos de los Hechos de los Apóstoles, pero brevemente siempre hablamos de los Hechos. Y luego, entonces puedes poner su raya allí, y entonces Romanos, primera, segunda de Corintios, y noten las abreviaturas si no están seguros. Allí deben de tener cuidado. En el Antiguo Testamento tenemos primero, segundo, pero no vamos a poner así, la abreviatura viene. Este es primero y segundo de qué? Crónicas, no, Corintios no, Crónicas. Primera de Corintios, segundo de Corintios. Este es Corintios, este significa Crónicas. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Para no confundir. También se puede tener nada más así. Primero de Corintios, con co. Pero este significa Corintios, este significa Corintios. Este no significa nunca Corintios, este significa Crónicas. Bien, no los confunden. Primera, segunda de ya me confundí, ¿verdad? Primera, segunda de
Corintios, Gálatas, y luego siguiendo en la hoja que sigue, la hoja número 4, Efesios, Filipenses, y aquí también hay que tener cuidado con Filipenses. Le voy a decir por qué en un momento, pero Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Este no significa Filemón. Tengan cuidado. Este no significa Filemón. Este significa Filipenses. Filemón vendrá así o quizás con esta abreviatura. Hay una cosa que le va a ayudar, porque en Filemón hay un solo capítulo, y entonces en Filemón solamente da el versículo donde se encuentra, no se nota el capítulo porque hay un solo capítulo. Y en Filipenses hay 4 capítulos. Entonces, este le va a ayudar no confundir Filemón con Filipenses. Y luego, Hebreos. Hebreos. Ya les dije de Hebreos, esta abreviatura, para no confundirla con Habacuc. También, otra abreviatura para Hebreos es nada más. Hebreos. En mi Biblia, la Biblia que uso, esta es la abreviatura que significa Hebreos. No me gusta esto, porque se confunde con hechos, ¿verdad? Hechos. Y entonces yo no uso esta abreviatura, pero debe de darse cuenta de esta abreviatura porque a veces sí se usa. Pero para mí, yo uso esta abreviatura para significar hebreos. Y siempre teniendo cuidado que sea hebreos y no sea Habacuc. Unos piensan quizás que, pues, ¿cómo lo va a confundir? Pero cuando viene con letra chiquitita en nuestras referencias marginales, y cuando ya se pone viejo y tiene que poner lentes y todo eso, pues sí se puede confundir, ¿verdad? Entonces, le estoy llamando la atención a estos que se pueden confundir. Y luego, Santiago, bueno, después de Filemón es donde debe de poner su raya. Y estos que van desde Romanos hasta Filemón se llaman ¿qué? Las epístolas de ¿quién? Pablo. Las epístolas de Pablo. Y luego de Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, y cuando van aprendiendo los libros de la Biblia, esta es la manera que él los va a decir. Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Judas. Y después de Judas puede escribir puede dibujar su otra raya. En Judas, desde Hebreos hasta Judas son, ¿cuántos? 8 epístolas, ¿qué? Generales. Se llaman epístolas generales porque dice que no son escritas a una cierta iglesia o a una cierta persona, pero a varias iglesias, o unos dicen a todo el cristianismo. Bueno, eso no es exactamente cierto. Primera de Pedro designa exactamente cuáles son los lectores que han de recibirlo. El libro a los hebreos principalmente es para cristianos hebreos. Y entonces no sé por qué se incluyen en este nombre generales, o en la Biblia latina son epístolas católicas, se llaman, generales, para toda la iglesia. Bueno, toda la Biblia es para toda la iglesia. No estamos discutiendo esto, nada más este es cómo se conocen, entonces deben de aprenderlo, aunque el término
no es muy adecuado. Entonces, estas son 8 epístolas generales. Uno dice, bueno, pero ¿no escribió Pablo Hebreos? Bueno, yo no lo voy a discutir aquí. Un poquito más adelante les voy a hablar de esto. Como quiera, Hebreos se incluye con las epístolas generales, si Pablo lo escribía o no. Y su último libro, un libro en el Nuevo Testamento de ¿qué? Profecía, ¿verdad? Bien, ya hemos pasado las abreviaturas. Las abreviaturas son muy importantes en su estudio de comentarios, en su estudio de referencias, en concordancias, pues van a tener que conocer las abreviaturas. Trabajando con ellos, pues van a ser fácilmente aprendidos, es cierto. Pero aquí ya tiene en su mano una lista y que le puede servir más adelante. Ya Romanos número 6, tenemos una parte aquí que voy a empezar nada más a mencionar aquí en esta clase, y en la próxima clase lo vamos a hacer un poquito más detalladamente, a cómo leer las citas, porque a veces se confunden. Si unos están aquí estudiando que son principiantes, que no conocen mucho de su Biblia, pues voy a empezar con lo más sencillo para ayudarle, porque quiero que conozca su Biblia, ¿verdad? Y entonces, en primer lugar, el orden cuando leemos citas. Por ejemplo, aquí tenemos uno que todos saben y se escribe así. Y vamos a usar la abreviatura y luego se escribe de esta manera. Entonces se lee Juan, o unos lo van a leer San Juan, Juan 3:16. Juan 3:16. Lo que viene primero es el libro. Este es el libro, Juan. Y luego viene el capítulo. Siempre viene en esta orden, capítulo. Y luego versículo o verso. Versículo o verso. Cualquier de las dos palabras se puede usar. Y entonces cuando ve así, viene Juan, el libro de Juan, el cuarto evangelio, Juan, el capítulo 3, y luego dentro del capítulo 3 busca el versículo 16. Bueno, fácil, ¿verdad? Pero debe de tomarlo en cuenta. Yo tenía un alumno en a mis clases que no conocía nada de la Biblia, y por los 3 años que él estuvo, bueno, yo creo que estaba conmigo unos 4 años, y hasta los 4 años todavía se confundía capítulo con versículo. Bueno, entonces hay esperanza si usted ya lo va aprendiendo, ¿verdad? Entonces no es gran cosa, este es muy fundamental, pero deben de saberlo. Aquí se ven 2 puntos. Estos 2 puntos, ¿qué significan 2 puntos? Hay diferentes marcas o signos de puntuación que usamos en las citas. Y vamos a anotar estos aquí. Este viene en la B mayúscula, la puntuación en las citas. Los 2 puntos, como aquí, siempre dividen entre capítulo, versículo. Cualquier referencia que ve, este sería Génesis, el libro de Génesis, capítulo, versículo. Capítulo 3, ¿por qué? Aquí están los 2 puntos. En este lado es el capítulo
en este lado es el versículo. Génesis capítulo 3, versículo 5. Quizás debo de decirles también que a veces en unos comentarios que yo tengo y quizás van a encontrar, usan números romanos. Por ejemplo, vendría de esta forma. El capítulo viene en número romano 3 y el versículo 16. A veces nada más usan un punto. Este sería Génesis 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Hay comentarios y libros que así designan capítulo y versículo, y cuando lo usan, casi usan un solo punto, y en mi Biblia las referencias en las márgenes vienen con un punto, no vienen con 2 puntos. Entonces un punto a veces puede dividir entre capítulo y versículo. Pero por lo general, el sistema mejor y el sistema que usted debe de usar es usar los 3 puntos. Aquí tenemos entonces, esto sería ¿qué? Hebreos, el libro de Hebreos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Capítulo 4, porque aquí están los 2 puntos, en este lado el capítulo, en este lado el versículo 12, ¿verdad? Y así se van aprendiendo los puntos de puntuación o signos de puntuación. En la clase próxima vamos a dar más y vamos a dar unos ejemplos para aprender mejor leer las citas. Así en esta clase debe de revisar las abreviaturas para conocer todas las abreviaturas de los libros de la Biblia. En la sección de tareas en su guía, en la página 11, ya pueden hacer la primera tarea de aprender de memoria en orden los libros de la Biblia. Y tarea 2, al terminar sección 4, bueno, ya lo hemos terminado, puede indicar para cada uno de estos libros la sección de la Biblia en que se encuentra. Por ejemplo, número 1 es Salmos. Y Salmos se encuentra en ¿cuál sección? Libros ¿qué? Poéticos, ¿verdad? Entonces ahí nada más escribe poéticos. Bien, y así cada uno de estos libros. Y también la tarea 3 tiene que ver con estas abreviaturas. Y entonces para cada abreviatura hay que escribir cuál libro significa y otra vez en cuál sección se encuentra. Tarea 3, allí número 1, ahí abajo, número 1, Fil. ¿Es abreviatura para qué? Filipenses, ¿verdad? Y luego, ¿en cuál sección viene? Es una de las epístolas de Pablo, ¿verdad? Entonces escribe epístolas de Pablo. Filipenses, epístolas de Pablo. Y ahí tienen sus tareas para ir aprendiendo a conocer mejor su Biblia.